¿Por qué tantas circunstancias si tengo un llamado de Dios? Es una gran pregunta que nos hacemos muchas veces. Hoy, a través de esta meditación, quiero llevarte a una reflexión para que consideres por qué vienen tantos azotes a tu vida. La Biblia dice que Dios nos llamó con un propósito. Y cuando tenemos ese llamado a través del propósito de Dios, tenemos que prepararnos. Pero antes quiero compartir contigo la porción bíblica, la palabra del Señor, en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 12, verso 43 hasta el 48. Dice así, el 43. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijera en su corazón, mi corazón tarda en venir, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados, a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará, miren lo que dice aquí, duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, mire esto es tremendo, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces decíamos en esta maravillosa hora, no sé qué hora sea en tu país, primero podríamos decir, muchas veces soy azotado porque conocemos la voluntad de Dios. Dios anda buscando soldados, hombres, mujeres comprometidos con Él para su obra. El mundo cada día va declinando y necesita hombres dispuestos a evangelizar, a salir a la calle, a hablar, a predicar el evangelio a las personas que tanto lo necesitan, y sobre todo en estos tiempos donde cada día el imperio del mal va creciendo. Pero nosotros muchas veces no obedecemos a ese llamado que Dios nos ha llamado a ser ese obrero, a buscar personas para su reino, sino que empezamos a trabajar incesantemente en nuestros quehaceres diarios. Parece que nosotros con nuestras propias fuerzas tenemos como que la mayor propiedad de irnos súper bien con nuestras fuerzas, y de esta manera desobedeciendo el llamado de Dios. Dios te llamó con un propósito. De aquí dice que el siervo primero tiene que prepararse. Ya, prepararse significa prepararse espiritualmente, significa prepararse teológicamente, significa prepararse psicológicamente, necesita prepararse en todas las áreas de su vida, ¿sí? Y la pregunta que muchos se hacen, bueno, si Dios me llamó al ministerio, Dios me llamó a evangelizar, Dios me mandó a predicar, ¿de qué voy a vivir? Es la gran pregunta que surge, ¿verdad que sí? Y eso nos martiriza constantemente. Yo no obedezco al llamado porque después, ¿de qué voy a sobrevivir? Bueno, cuando Jesús comisionó a los discípulos, les dijo que fueran, pero les ordenó algo: no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven bordón, no lleven nada. Simplemente ir y hacer mi obra. En el texto que hemos leído, dice que cuando leemos en Lucas, un poquito más aquí en Lucas capítulo 8, vamos a mirar a ver de dónde va a venir eso, la parte económica para el sostenimiento tuyo y de tu familia. Porque creemos que servirle al Señor es como vivir como que de limosna, no, Él no te llama porque tú vives de limosna, Él te llama
al ministerio porque Él ha prometido suplirte tus necesidades. Él me mandó y entonces cuando envió a sus discípulos le dijo, no lleven nada porque yo sé que el obrero es digno de su salario. En esta hora quiero decirte dónde vendrá el recurso cuando tú obedeces el llamado de Dios. Y quiero leerte en el libro de Lucas capítulo 8 del verso 1 al versículo 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios y los 12 con él. Verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido, 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susan y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Lo primero que Jesús hizo fue predicar. Le dice aquí que predicaba por todas las aldeas, regiones, evangelizando, llevando el reino, la palabra del reino. Y estas mujeres, en este momento que él estaba evangelizando, las encontró por el camino. Fueron libres, fueron sanas, y de ellas, por agradecimiento, suplían las necesidades de Jesús y de sus 12 discípulos. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios abra puertas, que Dios nos prospere. Cuando tú tienes un llamado, ya tú tienes una empresa fija que te ha llamado, una empresa fija, por decirlo así, donde ya tú tienes un sueldo asegurado. Jesús, lo primero que hizo Jesús, anunció, predicó y después vio la recompensa de Dios. Hoy algunos quieren recibir recompensa, pero no predican, no obedecen el llamado. Y ahí está el problema. Allí surge el problema. Dice que si yo no obedezco el llamado de Dios, dice el verso, recibiré, versículo aquí, tremendo esto. Dice aquí el versículo 48 de Lucas 12, dice el verso 48. Este me impacta, el verso 48. Dice el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hoy examínate si es que has sido ya desobediente al llamado de Dios. ¿Crees que te va a ir mejor por tu propia fuerza? Eso tienes que pensarlo y te podrás cuenta por qué estás pasando por tantas circunstancias, porque estás practicando la desobediencia. Jesús dice en su palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, para concluir, a través tú vas a recibir bendiciones de Dios, pero si trabajas. Si yo entro a una empresa para que a mí me pague, primero tengo que trabajar. A donde yo entre a laborar, yo primero tengo que trabajar para después recibir recompensa. Si tú evangelizas, si tú haces la obra de Dios como Él te ha enviado, te ha llamado, te ha indicado, después que tú lo hagas, que tú comiences, Dios comenzará a poner en el camino las personas que van a apoyar tu ministerio, que van a respaldar tu vida ministerial y de esta manera enseñarás el reino de los cielos. Quiero concluir con un texto acá en el Antiguo Testamento y lo encontramos exactamente en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, un libro bastante interesante del Antiguo Testamento, escrito por el rey Salomón. Dice Eclesiastés en el versículo más que todo 24. Dice el verso 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Dice el verso 25,
porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Lo que está diciendo es que ¿habrá otro que te pueda cuidar mejor que el mismo Dios? Creo que es imposible, ¿verdad? Y si dice el verso 26, al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría. Al hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad de aflicción. Entonces, para concluir, hay miles y miles de personas que Dios tiene en el mundo, amontonando riquezas, amontonando bienes. ¿Y para qué los está amontonando? Para dártelo a ti, a mí y a todos aquellos que obedezcamos el llamado de Dios. Ya te podrás entender por qué tantos azotes por la desobediencia. De modo que hoy dejo este mensaje en tu corazón y en tu conciencia para que tu vida a partir de hoy sea una vida diferente. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.